¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Tony. Ok. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Díaz. Soy uno de los 3 pastores de Iglesia Cristiana y si vienen por primera ocasión, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa, que se sientan confrontados y consolados a través de lo que estamos realizando el día de hoy como nuestro culto dominical y en este momento el sermón. Los de casa, bienvenidos. Me da gusto poderlos ver en esta mañana. Seguimos con nuestra serie de Hechos de los Apóstoles titulada La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a estar en el capítulo número 8 de Hechos, en los versículos 9 al 25. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículos 9 al 25. ¿Ok? Entonces, vayamos buscando nuestro texto del día de hoy, pero antes de iniciar la lectura, vamos a poner este tiempo en manos del Señor a través de la oración. Vamos, acompáñenme a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado, en la que estamos reunidos aquí en este día para adorarte y alabarte, para conocerte un poco más, Señor. Gracias, Padre, porque te necesitamos. Padre, permite que lo que exponga el día de hoy no sea una interpretación mía, Señor, sino sea lo que tú quieres, lo que tú ya dejaste escrito en tu palabra y que quieres que yo transmita, Padre. Te necesito, Señor. Por favor, permite que así lo haga. Y Padre, permítenos escuchar tu palabra con un corazón abierto, que podamos reflexionar y si hay algo que tenemos que corregir, que sea motivado por tu amor y por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje que dice así, versículo 9, capítulo 8 de Hechos. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Les prestaba atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad.
Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hasta aquí nuestra lectura del pasaje del día de hoy. Y estaremos viendo nuestro pasaje a través de estas escenas típicas de la narrativa histórica. Esta división en 5 escenas que ya muchos conocen, que ya conocemos. El ambiente, un conflicto, un clímax de la historia, una resolución y un nuevo ambiente. Donde tenemos como idea principal o un argumento, es una aseveración básicamente que traigo el día de hoy, es el verdadero milagro es la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. Genera un cambio interior como exterior de tu vida, que es la marca del verdadero creyente. El verdadero milagro es la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. Genera un cambio interior como exterior de tu vida, que es la marca del verdadero creyente. Y el título del sermón del día de hoy es: el Espíritu Santo es la marca del verdadero creyente. El Espíritu Santo es la marca del verdadero creyente. Y como pueden ver, está en sintonía con el argumento. Ahora, a manera de introducción, es necesario que recordemos, que identifiquemos quiénes son los samaritanos, porque esto nos permitirá entender un poco mejor el pasaje. Y ellos, si lo recuerdas, se mencionan a los samaritanos en los evangelios. Hay una disputa entre la comunidad judía y los samaritanos. Pero ¿de dónde viene esta situación? ¿De dónde viene esta disputa? Bueno, esto inició, como muchas cosas en Israel, a partir de la división del reino. Si recuerdan, posterior a la muerte del rey Salomón, el reino se divide. Se divide en el reino del norte y el reino del sur. Norte, conocido como Israel; reino del sur, Judá. Donde el reino del norte estaba constituido por estas 10 tribus y el sur únicamente por 2. Ahora, en el reino del sur es donde se encuentra el templo, que es fundamental para la religión judía, ya que ahí es donde era el centro de adoración a Dios, ya que mucha actividad religiosa giraba alrededor del templo. Como saben, ahí por aproximadamente del año 720 a.C., los asirios conquistan el reino del norte. Muchos judíos son exiliados, pero también una costumbre que hacían los asirios era que cuando llegaban a un lugar a ser conquistados, no solo los conquistaban, sino traían personas asirios y los colocaban en esa zona, es decir, los dejaban para que ahí vivieran. Esa era parte de la costumbre de los asirios al conquistar un lugar. Esto, evidentemente, al pasar del tiempo, se iban mezclando con los locales. Entonces, había una mezcla cultural y también de etnias. Esto generaba ¿qué? Un sincretismo, y generaba pues un cambio en el trasfondo de la forma de ver el mundo. Ahora, un aspecto que podemos ver, que está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 41. No vamos a leer todos, pero anótalo por ahí si traes tu cuaderno de notas. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Y aquí solamente les voy a mencionar unos versículos donde se puede notar claramente este cambio que ocurrió en ellos. Dice versículo 26. Entonces hablaron al rey de Asiria las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria. No conocen la costumbre del Dios de la tierra,
Por eso Él ha enviado leones entre ellos y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Versículo 29. Pero cada nación continuó siendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Versículo 33. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Es decir, ahí se nota claramente este sincretismo que hay, esta mezcla. Versículo 41. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Entonces, evidentemente vemos cómo hay un cambio por la influencia de la presencia de estas otras culturas. Pero si recuerdan, no solo el reino del norte fue juzgado, el reino del sur también fue exiliado por los babilonios, y que una vez que regresan estos judíos exiliados, pretenden reconstruir el templo, pretenden hacer un muro y demás, y los judíos del norte, este reino del norte, quieren participar en esto y dicen, no, ustedes casi no son judíos, mejor absténganse, nosotros lo hacemos. Y entonces, desde ese momento empieza a haber esta separación, esta competencia entre ellos, ¿ok? Esa enemistad. Y esta enemistad se ve muy marcada en los tiempos de Jesucristo. Jesucristo mismo mencionó algunos aspectos sobre ellos, sobre los samaritanos. Ellos también, los samaritanos, se oponían al culto del templo en Jerusalén. Por ejemplo, Jesucristo tiene una parábola muy famosa, ¿no? La del buen samaritano, que de hecho hasta hoy en día, si alguien te ayuda o te apoya en algo, dice, es que es un buen samaritano, ¿no? Es buena persona, básicamente. Tenemos cómo también Jesús se acerca a una mujer que está por ahí por un pozo y que le pide que le dé agua, ¿no? Es una mujer samaritana. Y el único leproso que regresa glorificando a Jesús a gran voz por haber sido sanado de la lepra es un samaritano también. Jesús mismo dice que el samaritano es un extranjero, ¿no? Cuando dice, es el único que regresa, este extranjero. Y veíamos la semana pasada que Felipe estaba predicando la palabra en Samaria y le prestaban atención los samaritanos que había milagros de sanidad física y sanidad espiritual a través de la liberación de ciertos endemoniados. Con todo este contexto, con esta base, vamos entonces a nuestro ambiente, la primera escena, el ambiente. Versículos 9 al 11. Titulado Simón el Mago y su poder. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. En la labor de predicación de Felipe en Samaria, se topa con este hombre que Lucas registra como un mago y que pretendía ser un gran personaje. Ahora, tenemos que aclarar esta palabra mago, porque seguramente lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos un mago es a alguien vestido de saco, con frac, a lo mejor con un gorrito por ahí, sacando un conejito de un gorro, ¿no? O por ahí diciendo chistes. Para los que somos un poquito más antiguos, por ahí hay un famoso mago Frank, ¿no? Que salía ahí en la televisión. Algunos más modernos se acordarán de David Copperfield y demás, ¿no? Tenemos estos magos de hoy en día, ¿no? Que básicamente son ilusionistas. Y una mejor traducción de esto podría ser hechicero. Un hechicero.
que básicamente esto tiene implicaciones donde va a haber una mezcla de alquimia tal vez, es decir, va a haber un manejo sobre ciertas sustancias para hacer algo, alguna ilusión, demás. Va a haber superstición combinado con aspectos de astrología, adivinación, prácticas ocultistas. Historia era algo, una mezcla de todo eso, que finalmente mantenían entretenido a estas personas, pero era un aspecto engañoso o incluso demoníaco. Pero bueno, por lo que podemos ver en nuestro pasaje, en esta pequeña sección del ambiente, este hombre era hasta cierto punto famosón, ¿no? Posiblemente era elocuente, tenía porte, tenía buena voz y los tenía ahí, tenía entretenidas a todas estas personas, hasta el punto que lo admiraban, se gozaban de estar con él y había una veneración hacia él, de semidios. ¿Por qué? Por esta frase que registra Lucas, ¿no? El gran poder de Dios. ¿Ok? Pero si vemos un poco los registros históricos, no solo la parte de la Biblia, los padres de la iglesia, algunos colocan sobre la cabeza de Simón como uno de los iniciadores de esta secta del gnosticismo en el primer siglo, ¿no? Que buscaban este conocimiento y demás, que había aspectos también esotéricos, aunque con un poco de enseñanza convencional, pero básicamente este gnosticismo iba en contra del cristianismo. Justino Mártir también reporta de alguna forma la afirmación de que Simón tiene este registro como que manejaba algunos aspectos de la naturaleza, estas artes hacía, ¿no? Lo tiene registrado Justino Mártir en sus herejías a Simón, y que también concuerda con este aspecto de que posiblemente inicia este movimiento del gnosticismo. También hay por ahí un papiro donde se encuentra que pareciera que registran los padres de la iglesia a este hombre como si fuera el némesis de Pedro, donde hay una historia ahí sumamente fantasiosa, donde parece ser que van a Roma y digna de una película de fantasía, donde aparentemente este Simón anda volando, Pedro ora a Dios, esa oración permite que Simón caiga al suelo, se lastime y sea visto como un farsante. Pero bueno, esto simplemente es anexado, no lo tenemos aquí en la palabra del Señor. Estas algunas cosas que consideran pasó, pero simplemente como información. El punto es que tiene a la gente embelesada, la tiene distraída y lo están siguiendo de alguna manera, los tiene cautivados. Lo que nos lleva al problema, esto es el ambiente. Vayamos al conflicto de la historia, a partir del versículo 12 y 13, titulado El conflicto como el poder del Espíritu Santo en Felipe. Versículos 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó, nos dice la palabra. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Felipe está predicando el evangelio y entonces seguramente muchos de los que tenían puesta su mirada en Simón empiezan a voltear y ver y buscar el evangelio. Creen en Jesucristo y no solo se quedan allí, son bautizados. Hay una respuesta de eso que los lleva a bautizarse. Y a medida que más personas creían, probablemente Simón veía que sus seguidores iban a la baja, que sus seguidores disminuían, que hay un declive en su popularidad, ese anhelo de estar asociado él, Simón, a Dios, ya va a la baja, se está perdiendo.
donde también nos muestra el pasaje que es incluido en este grupo que cree y se bautiza Simón mismo. Y esto nos puede generar preguntas. Este semidios, por llamarlo así, quedó asombrado ante las señales y grandes maravillas que hacía Felipe y aparentemente creyó. Aceptó el mensaje del evangelio y una vez bautizado, ¿qué es lo que hace? Acompaña a Felipe, lo anda siguiendo. Esto parece hasta cierto punto muy bueno, ¿no? Muy bueno. Simón parecía ser un creyente verdadero, incluso uno tanto que Felipe lo acepta, pues sí, sígueme, no hay problema, seguramente vas a aprender más del evangelio si me sigues. Continúa siguiendo a Felipe, lo anda observando, qué es lo que hace, a lo mejor está escuchando más y más sobre el evangelio y podemos ver entonces que hay algunas características de un creyente verdadero sobre Simón. ¿Por qué? Porque creyó, es algo fundamental, tienes que creer, tienes que depositar tu fe en Cristo. Fue obediente al bautizarse y probablemente se quiere volver un discípulo, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue a Felipe. De alguna forma se incorpora a la comunidad de la iglesia. Se está incorporando a la comunidad de la iglesia como un creyente más. Ahora, todo creyente tiene que manifestar estas acciones, pero dichas acciones no te hacen creyente. Tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, no podemos saber qué motivó a Simón a creer y podemos hacer algunas suposiciones con base en el texto para no irnos demasiado lejos. A lo mejor el interés de estar cerca de la gente que tenía porque veía que ya no lo seguían. O sea, quiero seguir manteniendo esto, ¿no? Porque ya no los impresionaba. También, probablemente, él que perdería una posible influencia sobre ellos y quería estar presente ahí también para tratar de influirlos. Quizás el averiguar el origen de los asombrosos poderes de Felipe, porque a lo mejor, si los tiene él, pues a lo mejor se puede poner la del Puebla, ¿no? Y tendría que pasar tiempo con él, ¿no? O simplemente suma de varias anteriores, es decir, la influencia y capacidad que tenía Felipe. Y entonces Simón vio la salvación como algo que tiene que ser una serie de pasos a realizar. Es decir, un aspecto ritualista como un asunto externo meramente, como algo, una acción adicional a la vida. Yo sigo pensando en esto y simplemente coloco algo más. No como un cambio, una transformación radical de su propia persona que se origina desde el interior hacia el exterior. Un cambio de raíz. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículos 14, versículos 17 y 18 lo siguiente. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Teniendo cuidado de que puede haber obras sin fe, pero evidentemente estas obras van a estar construidas sobre una base sólida, fundamentada en el evangelio. Como es en el caso de Simón el Mago, si seguimos nuestra historia. Tenemos que tener cuidado, porque venir a la iglesia no nos hace creyentes. Memorizarnos versículos no nos hace creyentes. Participar en las actividades de la iglesia no nos hace creyentes. Estudiar la Biblia tampoco nos hace creyentes. Ir a un seminario, ¿cuántas historias conocemos de gente, de hermanos que han ido al seminario y estando en el seminario se arrepienten de sus pecados y creen verdaderamente en Cristo?
predicar desde este púlpito no me hace creyente, sino únicamente la gracia que nos otorga Dios. Lo sabemos, ¿no? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios. Simplemente nos los ha otorgado el Señor. Y esta gracia verdadera va a generar verdaderos cambios. Y sabes, podremos engañarnos o podremos engañar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero verdaderamente al Señor no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Él sabe la condición tal cual de tu corazón. Y pido que no te engañes pensando en alguien en este momento. Sí, tengo mi lista de estos que posiblemente no son creyentes. ¿Sí? A lo mejor él o ella no tienen frutos, pero a lo mejor te estás distrayendo y te estás engañando en tratar de verlo a él o a ella en vez de verte al espejo. Jesús mismo lo mencionó, no se fiaba de quienes habían creído por las señales. Entonces, ¿es o no creyente Simón? Para decirle, hermano Simón el mago. Juan, en el capítulo 2, registra versículos 23 al 24. Dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y enfatizo, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y daba poco valor a la fe que descansa en milagros solamente. Claro, Jesús es Dios. Él conoce nuestro corazón, pero tenemos este registro, ¿no? Entonces, vemos este problema que está suscitándose con Simón el mago. Va a la baja su audiencia, digámoslo así, y aparte desea esto. Se empieza a notar este deseo de poder. Hasta aquí entonces hemos visto Simón el mago y su poder, el ambiente y el conflicto, el poder del Espíritu Santo en Felipe. Ahora vayamos al clímax de la historia. Este clímax, versículos 14 al 17, la recepción del Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y este pasaje, estos versículos, es un tanto difícil de interpretar. Por lo tanto, ha recibido diferentes interpretaciones a lo largo del tiempo, causando algunos errores doctrinales. Primeramente, las noticias sobre la misión evangelística que está haciendo Felipe en Samaria llegó hasta Jerusalén. O sea, se hizo famoso esto, llega hasta Jerusalén, y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a inspeccionar el trabajo. A lo mejor se dijeron a sí mismos, ¿cómo? ¿En Samaria? ¿Está pasando esto? ¿Por qué? Recuerden este bagaje de cómo consideraban a los samaritanos, ¿no? De hecho, Lucas, en su evangelio, en el capítulo 9, versículos 51 al 56, no lo vamos a leer, registra que Jesús envía mensajeros delante de él. Pasan por una aldea en Samaria, pero no los quieren recibir. Y entonces Juan, junto con Jacobo, ¿qué es lo que le hacen una pregunta muy interesante a Jesús? ¿Qué les pregunta? Le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínense, así era esa condición que tenían en contra de los samaritanos. Que estos apóstoles incluso le dicen a Jesús mismo,
pues que baje fuego del cielo y que se los eche, ¿no? Porque no nos recibieron. ¿Cuántas veces no nos hemos acercado al Señor de esa manera? Ay, Juan, Jacobo, ¿cómo pudieron haber hecho eso, no? Nosotros seguramente lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Un salmo imprecatorio para que le vaya bien. Buenos deseos. Dios, es que fulanito me hizo a mí. Bueno, tal vez no me lo hizo a mí. Se lo hizo a mi hermano o hermana. Bueno, tal vez no se lo hizo a ellos, pero se lo hizo a tu iglesia. Entonces hay que pedir fuego consumidor, ¿no? Ahora, también era a tal grado esta enemistad que muchos, cuando necesitaban ir hacia el norte, acuérdense del Reino del Sur, y la ruta más corta tenían que cruzar por Samaria, y era un trayecto que duraba aproximadamente 3 días. Entonces, en vez de pasar en medio de los samaritanos, los judíos aquí de estirpe, lo que hacían, daban la vuelta, hacían un recorrido para no pasar por la región de Samaria, y les llevaba 3 días más. O sea, 6 días en total, solo porque no se querían juntar con los samaritanos. Ahora, ¿cuál es el error de interpretación en esta parte? En esta sección, este error es que la salvación se piensa o consideran algunos que es en una serie de pasos, o por lo menos 2 pasos. ¿Cuál? Primero crees y posteriormente, por medio de la imposición de las manos, por alguien que está avalado que te las imponga, ya es como se recibe el Espíritu Santo. Esto es a lo que la Iglesia de Roma de alguna manera llama confirmación. A partir de ese momento ya habita el Espíritu Santo en ti. Ahora, aclaro, esto es una mala interpretación. El proceso de salvación creemos que es inmediato, no es en etapas, y que el Espíritu Santo es el que convence de pecado para que haya un arrepentimiento y deposites tu confianza en Cristo. Por lo tanto, habita en ti a partir de ese momento el Espíritu Santo. No es en etapas, porque ¿cuánto tiempo tendría que pasar? ¿O tendríamos que hacer puntos a partir de ese momento en que creíamos para que alguien nos confirme, para asegurarlo? Tenemos que tener cuidado. Y entonces aquí tenemos una diferencia también con los convertidos en el día de Pentecostés. Los convertidos samaritanos, aunque bautizados por Felipe en el nombre del Señor Jesús, no habían recibido por aquel momento el don del Espíritu Santo, pero cuando Pedro y Juan vinieron a la ciudad, oran por ellos, pidiendo a Dios que les concediera el Espíritu Santo, imponen las manos sobre estos convertidos y el Espíritu Santo vino a ellos. Lo que hace a esta sección un aspecto descriptivo, ¿sí? No es prescriptivo, es decir, no es una norma. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el contexto general bíblico. No podemos basarnos solamente y exclusivamente en una sección. La Biblia se responde a sí misma. Entonces tenemos que ver este aspecto general y no tenemos algunas situaciones tan similares como esta. Por lo tanto, consideramos que simplemente es una descripción para un momento y un lugar particular dentro de la historia del cristianismo. En otros lugares de Hechos tampoco se insinúa que las manos apostólicas fueran impuestas a los convertidos antes de que ellos recibieran el Espíritu. No se dice nada de que se hiciera esto entre los creyentes de Pentecostés. Imagínense esa gran conversión y a cada uno hasta se hubiera demorado horas, ¿no? Pero bueno, recordemos que la Biblia se explica a sí misma, ya lo mencioné. Entonces tenemos que ver este aspecto en la historia general de la revelación. Ahora, por lo tanto, no necesitamos una confirmación para recibir el Espíritu Santo.
Esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22, que dice así: ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero entonces, ¿por qué fue esto así? ¿Por qué sucedió? Bueno, para empezar, Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y donde quiera. Y eso nos debería bastar. Pero bueno, somos seres humanos, nos dio curiosidad innata el Señor y entonces necesitamos explicar un poquito más allá. Recuerda que está sucediendo esto ¿en dónde? ¿En qué región? En Samaria. Por lo que este suceso particular puede haber sido necesario para afirmar y confirmar a los samaritanos de que también eran ellos parte de esta nueva comunidad del pueblo de Dios y que estaban acostumbrados a ser despreciados por la gente de Jerusalén. Y aquí eran reconocidos y bienvenidos por lo menos por dos apóstoles que eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Así que esas señales confirmaban y probaban su membresía a esta nueva comunidad donde habitaba el Espíritu. Fíjate lo que dice G.W.H. Lamb al respecto de esto. Dice así: la imposición de manos es entonces primeramente una señal de compañerismo y solidaridad. Es solo un símbolo eficaz secundario con respecto al don del Espíritu. Es solo un símbolo eficaz secundario con respecto al don del Espíritu. Se convierte en un símbolo tal exclusivamente en virtud de ser una señal de incorporación a la iglesia del Espíritu. Aunque también recordemos que este hecho, de alguna forma, Jesús ya lo había mencionado y que tenemos registro en este versículo clave de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es nuestro versículo clave de este libro? De Hechos 1:8. Gracias. Capítulo 1, versículo 8, ¿no? Por otro lado, podemos notar que en los primeros años de esta misión cristiana, de alguna forma, los apóstoles de Jerusalén parecen haber considerado su deber ejercer una supervisión general. Es decir, se trasladan a donde está llegando el evangelio como para confirmar y tener esta supervisión a donde el evangelio llegaba. Evidentemente esto iba a tener un límite en su momento. Y finalmente, al menos en este versículo 17, Simón era un candidato para recibir al Espíritu Santo, porque no es por méritos. Y claro, tenemos que seguir leyendo nuestro texto, lo que nos lleva a nuestra cuarta escena. Recordemos el clímax, la recepción del Espíritu Santo. Cuarta escena, la resolución, versículos 18 al 24, la ambición de Simón para obtener poder. Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Una escena bastante fuerte, porque Simón ve la imposición de manos y algo sucede que no describe Lucas, pero es algo perceptible a los sentidos.
algo que a Simón le interesó mucho, y de modo que esta señal que observa es real y suficiente para despertar este interés en Simón de decir, yo quiero eso. Yo quiero eso que están haciendo los apóstoles. Porque ni siquiera está tratando de comprar el don de sanar a los enfermos, porque veíamos en versículos pasados cómo había sanidad entre los enfermos, pero Simón va todavía aún más allá. No quiere el poder de la sanidad, no quiere otorgar sanidad, quiere el don de hacer que las personas recibieran el Espíritu Santo mediante imposición de manos. Entonces, esta acción está revelando lo que verdaderamente ocurrió en Simón, que es simplemente pertenecer a una comunidad por satisfacer tal vez un sentido de pertenencia o para obtener poder junto con otras cosas que mencioné anteriormente, ¿no? Y aquí hay una aplicación temprana para nosotros como iglesia al día de hoy, ya que en ocasiones hay gente muy capaz que se acerca a las iglesias, que tienen muchas habilidades, que tienen incluso cierto poder en nuestra sociedad, llegan a la iglesia y ellos desean estar en una posición estratégica o de liderazgo. Y no tiene por qué otorgárseles de manera express. ¿Sí? Es decir, desea esto y luego ponerlo en una posición de liderazgo, de responsabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos cometer el error de a lo mejor a alguien que es especialista en franquicias, en colocar una franquicia de algún producto o servicio, entonces, bueno, que nos apoye a plantar iglesias, ¿no? Así hacemos franquicias de iglesias. O, por ejemplo, alguien que sabe cantar, que tiene su grupo que es sumamente famoso y que quiere participar en la alabanza. O porque es especialista en coaching, ya saben que es muy famoso eso ahorita. Bueno, entonces vamos a colocarlo y que nos ayude a estructurar un programa de consejería bíblica, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que estas cosas sean malas propiamente. Hay algunas que sí, pero evidentemente tenemos que ver que tenga las cualidades que la palabra del Señor pide que tienen que tener los líderes de la iglesia. Y la iglesia se puede ver beneficiada de los dones también, pero no tenemos por qué entregarle algo a alguien que ya es exitoso socialmente hablando y entonces casi aquí te pongo en la mesa de adelante, de enfrente, ¿no? Tenemos que tener cuidado como iglesia de eso. Ahora, hay quienes dicen que este Simón creyó, pero por lo menos de una forma intelectual como aquel que se incorpora a una religión y cumple simplemente sus reglas. Pero el cristianismo no funciona así. Claro, tenemos reglas y uno obedece las reglas en respuesta por lo que Dios ya ha hecho, por lo que Dios hizo en la cruz. Esa es nuestra motivación. Porque nos ha salvado, porque nos ha dado nueva vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Además, Simón probablemente tenía dinero y ahora quería cambiar ese poder que le daba el dinero por el don de Dios que tienen los apóstoles en la iglesia. ¿En qué me baso en esto? Pues por la respuesta que le da Pedro. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. De hecho, ¿han escuchado el término simonía? Proviene de este Simón, deriva de este Simón, que básicamente es la compra y venta de cargos eclesiásticos. Y esto más o menos en la Edad Media los reformadores lo identifican y dicen,
Vemos esto en la iglesia y entonces es una simonía. Así recordamos a Simón el mago con estos aspectos negativos sobre él. Pedro le da una respuesta fundamental. Arrepiéntete, arrepiéntete. Simplemente su acción reveló lo que había en su corazón: maldad, amargura e iniquidad. Simón había creído el mensaje de Felipe y había sido bautizado, pero todavía manifestaba signos de esa antigua naturaleza no regenerada. La raíz del egoísmo estaba presente en él, su perdición, y no había sido removida de su corazón. Simón interpretó todo lo que vio y escuchó en términos de sus propios parámetros. Él puso el estándar, pero el evangelio pertenece completamente a otra dimensión. El evangelio es su propio estándar y él se encontraba alejado y extraño al evangelio. Él estaba alejado de este reino. No tiene ninguna parte ni porción, le dice Pedro. Simón piensa que las oraciones de Pedro y Juan, pues que tienen poder, que tienen mejor capacidad, ¿no? Y entonces les dice: rueguen por mí, que no me suceda esto, porque pensaba que eran eficaces, que lo que posiblemente él podía orar. Y a pesar de ello, no sabemos si Simón se arrepintió de manera genuina, aunque tenemos registros como lo que les mencionaba, que lo recuerdan de forma negativa, y hay algunos registros. El Códice D, o Recensión Occidental, se le conoce, registra aparentemente que Simón lloró por largo tiempo su pecado. La Biblia no lo menciona, entonces no lo podemos saber. Pero, como le mencioné en la primera escena, la historia recuerda más a Simón por ser uno de los fundadores de la secta gnóstica que en arrepentimiento. Nuevo ambiente. Esto nos lleva al nuevo ambiente. Versículo final, versículo 25. El poder de Dios sigue extendiéndose. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Ellos finalmente siguen predicando el evangelio. Regresan a Jerusalén, predicando en la región de Samaria, restaurando un pueblo, pues tenían enemistad, y el cual es realizado por el poder del Espíritu Santo, el cual más adelante veremos cómo algunos que a los ojos de los judíos parecían estar todavía más alejados que los propios samaritanos, y que son traídos por la misericordia y el amor de Dios, porque eran parte de su plan, y eso somos tú y yo en esta mañana. Hay una verdadera restauración. Somos parte de su pueblo. Ahora, recuerda nuestro argumento. El verdadero milagro es la presencia del Espíritu Santo que mora en ti. Este genera un cambio interior como exterior de tu vida, que es la marca del verdadero creyente. ¿Ok, Julio? Muy bonita la historia. ¿Y eso a mí qué? El día de hoy, en el siglo XXI, en la Ciudad de México. ¿Ok? Tenemos al menos 4 aplicaciones generales de este pasaje. Hoy en día hay muchas cosas que nos mantienen distraídos. Así como Simón mantenía a su audiencia, podemos estar así, solo que ahora se les llama, ya no son magos, se les llama redes sociales, plataformas de streaming, con historias y teorías conspiratorias. Por lo que nuevamente debemos de reenfocarnos hacia el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Tiene que ser de una manera intencional. ¿Quieres conocer más a tu Señor? O ver qué pasa en el siguiente episodio de tu serie favorita. Con base en este pasaje hay varias personas que estarán dentro de la iglesia que parecerán ser creyentes.
se verán como creyentes, olerán como creyentes, que no sé cómo, por lo menos a azufre no deberían de oler, ¿no? Y se bautizarán en obediencia como cualquier otro cristiano. Serán constantes en la iglesia como los demás, aunque solo es un aspecto de cumplir con los requerimientos externos, pero tarde o temprano sus frutos demostrarán lo contrario. Roguemos al Señor para que examine nuestros corazones y podamos ver si nosotros no somos esa clase de personas. El Señor no se fiaba de que habían creído. No nos fiemos nosotros de nosotros mismos. Segunda de Tesalonicenses 3:6, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. Perseverancia. Pidamos al Señor esa capacidad de seguir expandiendo su palabra desde nuestros nichos, donde nos desarrollamos por lo que tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu es que podremos llevar a cabo la gran comisión. No vamos a poder en nuestras propias fuerzas. Finalmente, habrá personas que querrán sacar provecho del Evangelio, así como Simón. Habrá personas que quieren tener una posición, un reconocimiento o que quieren tener poder de Dios para su propio beneficio. De la misma manera que Pedro y Juan estuvieron alertas, nosotros también tendríamos que estarlo por el bien y el cuidado de nuestra iglesia local. Pero no a manera de cacería de brujas o cacería de magos, sino en el mismo poder del Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que habrá gente que se interese en ti para obtener algo, Señor. Quizás nosotros, hay quienes están aquí presentes que llegaron porque había algo en la iglesia que deseaban. Pero te doy gracias, Señor, si tú ya has obrado en ellos y te han conocido verdaderamente. Padre, deseamos hacer un análisis de nuestro corazón. Examina nuestro corazón, Señor, y que podamos ver si hay cadena de iniquidad, amargura, tristeza y muchas otras cosas, Señor. Que podamos reflexionar al respecto y que podamos arrepentirnos de ello. Muéstranoslo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y Padre, que podamos seguir expandiendo tu palabra en el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Te necesitamos. Padre, sigue haciendo la obra en nosotros. Sigue renovándonos. En Cristo Jesús. Amén.